Este canal se hace con el sacrificio de todos, y para poder seguir llevando nuestros mensajes liberadores, necesitamos de tu ayuda. Sé nuestro Patreon. Quería decir que hay un punto que todavía no hemos tocado, aunque sí que hemos mencionado por encima lo de prohibir, y yo creo que de cara a eso, de cara a legislar, habría que ver las externalidades, las externalidades negativas. Es decir, yo con mi conducta de renunciar a la medicina tradicional y recurrir a la homeopatía, ¿puedo contagiaros a vosotros? ¿Sí o no? Porque en caso de que sí, yo estaría vulnerando el tratado de no agresión. En ese caso sí que creo que puede haber una legislación que lo regule. Ahora bien, si yo tengo un cáncer que solo me va a llevar a mí por delante y opto por curármelo con azúcar y agua, yo entiendo que soy responsable de mi vida y que en ese caso no se le podría responsabilizar a la persona que me está vendiendo ese azúcar y ese agua, esos frutos homeopáticos, a no ser que me dé un engaño grave. Es decir, que sea él quien me incite a renunciar a la medicina tradicional para consumir sus productos. Exacto, es que el tema es donde traza la línea, ¿no, Raúl? Porque una cosa es decir, es que tal, fulanito de tal dice que el limón cura el cáncer. Fulanito de tal puede decir lo que quiera, tampoco puedes meter preso a fulanito de tal. O sea, es como decir, vamos a quemar los libros de Marx. No, el Marx muy bien, el problema son los que vinieron después que se creyeron su cosa. O sea, la cosa no es, el problema no es acusar, lo que haga un tonto no es culpa de lo que diga alguien. No, a ver, o sea, la cuestión obviamente es más complicada que prohibir todos los discursos magufos o no prohibirlos. Pero para empezar, o sea, esa idea de responsabilidad personal de la que habla Miguel, yo creo que es bastante idealista, bastante abstracta. O sea, en plan, todos deberíamos ser responsables. Sí, la cuestión es si lo somos realmente. O sea, vamos a ver, es que hablamos de un ser humano abstracto, que es responsable. Pero, de verdad, ¿es igual de responsable de sus actos el que ha estudiado medicina que el que es analfabeto por completo? ¿De verdad le podemos considerar igual de responsable conforme a su salud? Igual de responsable el que sabe un huevo de medicina que el que es analfabeto en cualquier materia. O sea, ¿de verdad es igual de fácil engañar a un médico que engañar a un analfabeto? ¿De verdad? Pero, Raúl, eso es donde yo combato radicalmente esa idea de responsabilidad abstracta. A ver, Raúl, pero esto es como el caso de las preferentes, que se condena cuando mediaba engaño. Es decir, si tú a un anciano que es analfabeto y no se ha leído la letra pequeña, le vendes una preferente, incurres en delito. Ahora, si un chaval de 30 años no se lee de los cojones de esa letra pequeña, no. Entonces... ya vamos caso por caso. Es que habría que ir caso por caso en tanto en cuanto lo que estamos hablando es siempre y cuando, que es lo toqué, pero igual tenía que haberlo aclarado mejor, la razón por la cual yo me estoy curando el cáncer con azúcar y agua no es porque a mí me han dicho que no consuma, que no me hayan engañado para que deje de consumir la medicina tradicional y pase a consumir la homeopatía. Pero si yo voluntariamente decido acercarme a esas cosas, porque por esa regla de tres estaríamos legitimando que nos prohíban fumar. Ya, pero es que, sí, no, ya te digo que es muy complicado, sin duda que es muy complicado y que no se arregla con prohibir esto, prohibir aquello y ya está, no se arregla así de fácil. Pero claro, o sea, por ejemplo, cuando hablas de que no haces daño a terceros, pero es que si tienes familia y amigos, sí que haces daño a terceros. Claro. Bueno, ahí es el problema de la fe también, por eso tú eres propietario de ti mismo, o sea, bueno, a ver, es más complicado, es que sí, o sea, tu vida decides sobre ti, pero es que realmente tu vida afecta porque estás interrelacionado de tal manera, especialmente con familia y amigos, que realmente te afecta a ti, pero les afecta a ellos también. Sí, pero Raúl, ten en cuenta una cosa. El tema de los testigos de Jehová también, ¿no? De las transfusiones de sangre, todo este tipo de cosas. Y una cuestión de fe también a veces que entra a jugar de forma peligrosa, ¿no? Perdón, Miguel, te interrumpí. Sí, además se me ha ido lo que iba a decir, continúa. No, que hay creencias que la gente las va a defender. ¿Y qué vas a hacer? ¿Los vas a perseguir? Sí, Miguel. Ese era el punto. El tema es que si tú ahora mismo prohíbes la homeopatía, a los homeópatas les das un aura de veracidad.
Ya no es que el Estado apuesta por la medicina tradicional, ya es que el Estado monopoliza la salud en la medicina tradicional. No, está claro. Eso es como cuando comentamos lo de los nazis y la prohibición del revisionismo del Holocausto y demás. Claro, a algunos, no a todos, pero a algunos sí que le está dando una excusa, le está dando está fortaleciendo la idea de que, claro, si lo prohíben es porque tienen miedo de que tal y cual, si fuera inofensivo, si no hubiera nada de verdad, pues no necesitarían prohibirlo y tal. Claro, pero es más complicado que todo eso. Hablando, yo, por ejemplo, yo hablo de casos de gente, claro, como os ha comentado, de gente que teniendo un cáncer acude a una serie de personas que ganan un dinero con ese tratamiento que tú estás pagando para curarte el cáncer y luego la palmas. O sea, cuando alguien se aprovecha, es que ya no es solo aprovecharse de que alguien sea inculto, que sea crédulo, es también aprovecharse de que esté pasando por un mal momento, que esté desesperado por encontrar una solución. O sea, puede que no sea analfabeto, puede que de lo que se está aprovechando es eso, sea de su estado emocional y no de su nivel cultural, por ejemplo. Raúl, yo también entiendo el punto de Mora. ¿Hasta cuánto hay de vendehumo en la medicina moderna y en la medicina hegemónica? También hay que tener en cuenta esto, que también la quimioterapia... Es que ahí está la trampa. O sea, quiero decir, que se agarran a las lagunas que tiene la medicina. Obviamente, o sea, la medicina no es una ciencia exacta, ni muchísimo menos. Y ahí es donde se agarran. Que la medicina falla, hombre, pues claro que falla. Pero es que es lo que menos falla. La cuestión es que es lo que menos falla, claro. Pero se agarran a eso, son como parásitos de esas lagunas de nuestro conocimiento que las usan para vender. O sea, por lo que decíamos antes que no en el directo fallido. O sea, el que haya cosas que no se puedan explicar no significa que ese magufo de ahí las pueda explicar. O sea, si nadie las puede explicar, ¿por qué tú sí? Eres más listo que todos. No tiene mucho sentido. Pero quería aprovechar que tengo el turno de palabra para que no se me olvide, porque habíais comentado dos cosas. Tú, Daniel, habíais comentado eso, que Mora se quejaba de que si la medicina se centraba demasiado en lo físico, y claro, yo antes también en el directo que nos ha oído también he insistido en que los médicos, por ejemplo, en el tratamiento del cáncer tienen muy presente. O sea, lo tienen muy presente y siempre inciden en el factor psicológico, en el buen ánimo y ya está. O sea, en todo eso. Pero la cuestión es que, claro, una cosa es que el buen ánimo influya, por supuesto, el que el estado de ánimo influya en la curación, y otra cosa es pretender que la razón del cáncer esté en la psicología, que es lo que te vende el Enrique Corbera y bueno, y me parece que eso tampoco se ha oído cuando he mencionado a tu compatriota Jodorowsky, que viene un poco de ahí, ¿no? De que lo popularizó más. Y por último, quería comentar, me parece muy importante lo que ha dicho Enrique de la sacralización de la ciencia. Claro, o sea, se ha quejado primero del cientificismo y luego ha dicho que quizá habría que sacralizar la ciencia. Y yo me pregunto, ¿el cientificismo no es la sacralización de la ciencia? Es que ese es el tema. Claro, ¿de qué sacralización hablamos? Porque, o sea, ¿se puede sacralizar la ciencia sin perder rigor? Vamos a ver. Hay, bueno, al menos esto es lo que yo sostengo. La realidad se basa en muchísimas parcelas que están interrelacionadas y que conectan lo que viene siendo el conocimiento, ¿vale? Una de esas parcelas es la parcela mítica. Lo que ha hecho el cientificismo ha sido arrebatarle esa parcela a lo que tenía la parcela mítica, por así decirlo. Y eso es lo que ha castrado la espiritualidad y también la forma de enfocar, o sea, un aspecto mínimo, pero para mí importante, de lo que es la ciencia. Por ejemplo, a raíz de eso, se ha argumentado un debate entre ciencia y fe que no tiene sentido ninguno. Porque en ningún momento la fe, salvo que vendas, digamos, a los pastores evangelistas que están medio locos, salvo que defiendan, o sea, digamos, salvo que estén en esos extremos, la fe nunca hace una discusión o una eliminación del hecho. Porque la ciencia es lo que te lleva a saber o a experimentar sobre los hechos, pero quiero decir que ahí no entra el terreno de la fe. Eso es lo que estaba diciendo con sacralización de la sociedad. El cientificismo lo que hace es desacralizarlo. Además que... Claro, porque no entiendo cómo sacralizas la ciencia. O sea, no acabo de entender eso. Una sacralización de la ciencia distinta a la que ejerce el cientificismo. Claro, a ver, para mí el cientificismo es que desacraliza. Aunque la idealiza, ve a la ciencia como un maná, como una piedra filosofal,
como materialismo puro, a fin de cuentas. ¿Cómo se dice? Como un... Claro, lo que hace es... ¿vale? Que está ahí, lo va a solucionar todo. La ciencia lo va a solucionar todo. Claro, y además toma de abstracto. Porque se habla de la ciencia y no existe. O sea, la ciencia no existe. Es un abstracto. Son muchas ciencias, cada una en distinto estado de desarrollo. Entonces, hablar de la ciencia como salvadora ya es hablar de un ente metafísico. Claro. Sí, es que cuando quería decir eso, o sea, lo de desacralización es diferente de establecer dogmas, ¿vale? Sacralizar es un concepto que es muy concreto, lo que pasa que es que, digamos, el cientifismo, pues digamos, lo ha decapitado, pero que vamos, que tanto unos como otros en ocasiones se establecen dogmas, que eso es lo que creo que tú te refieres. Cuando dices que es que el cientifismo también sacraliza. No, es que una cosa es el dogma y otra cosa es la sacralización. Claro, el dogma es la idea y la sacralización es el sentimiento por el objeto en sí, el sentimiento de trascendencia que te da el objeto. Exacto, eso es lo que quería decir. Tampoco hay que olvidar la contribución que ha hecho, por ejemplo, la Iglesia Católica durante los últimos 3 siglos al desarrollo de la ciencia. Ya no solamente en el campo médico, sino me refiero más al campo científico, por ejemplo, de la astronomía. Por ejemplo, esto es algo que, por ejemplo, los cientificistas que suelen estar más relacionados con el ateísmo, el ultramaterialismo, etcétera, siempre han tratado de querer taparlo, de querer negarlo. Y cuando, por ejemplo, les cuentas que el que descubrió el Big Bang fue precisamente un cura católico belga que se llamaba Georges Lemaitre o algo así, no me sé los nombres extranjeros. Perdona, que les explota la puta cabeza. Les explota la puta cabeza cuando les cuentas eso. No se lo creen. El tema de que el cientifismo, no sé hasta qué punto, también es promovido por la religión cristiana, pero también eso es cierto, ¿no? Que es yo lo veo como el cientifismo es un reemplazo de lo que era la religión cristiana, o sea, viene a cumplir el rol que cumplía la santificación de la vida humana y del ser humano por encima de todo, ¿no? Cristo nos va a salvar, la ciencia nos va a salvar, ¿no? Hay mucha... Claro, de todas formas, el problema de sacralizar la ciencia es que luego deja de someterse al revisionismo de la propia ciencia, porque si algo que se ha demostrado hoy con los medios de los que disponemos hoy ya se da por válido para siempre, ya nunca, cuando hay otro tipo de tecnología u otros datos para contrastar, va a someterse de nuevo a crítica y va a revisarse. Eso lo explicaba, creo que Quantum Fracture, un canal de estos de ciencia, que si no recuerdo mal él es astrofísico del Teide, y él explicaba que a lo mejor los agujeros negros no existen, sino que son cuerpos que se comportan exactamente igual que agujeros negros. O sea, puede parecer una contradicción, pero se popularizó en la ciencia ficción la idea del agujero negro para los viajes de gusano, una serie de cosas, y ya todo el mundo lo asume como válido. Pero pudiera ser que sea un cuerpo celeste con unas características parecidas, como que absorba la luz o lo que sea, pero no la definición que tenemos de agujero negro. En cambio, se da por válido y no se somete nunca más a crítica porque ya se ha sometido a método científico por un momento determinado. Por ejemplo, hasta hace relativamente poco se aceptaba que los artilodáctilos rumiantes, ¿no? los de pezuña par, los cérvidos, los giráfidos y los bóvidos y los antilocápridos tenían una dieta exclusivamente vegetariana. Bueno, pues se ha demostrado que no, que a veces ingieren carne. Y demostrar eso cuesta una barbaridad porque la comunidad científica lo descarta por el mero hecho de que ya se ha asentado la idea de que eso no es así y no es así y punto. Entonces, llegar a considerarlo una verdad absoluta me parece además un oxímoron porque precisamente si algo tiene que ser la ciencia es antidogmática. Claro, es que por eso yo no acabo de entender, por más que Enrique no acabo de entenderlo sacralizar. Hablamos de cosas diferentes. Además, pero es magufo, ¿no? Pero Enrique, porque llega un punto, es cierto lo que dice Miguel, llega un punto en que también la ciencia es magufa. El tema de lo cuántico, de la física cuántica y todo esto, llega un punto en el que estás hablando de abstracciones, de cosas, de teorías casi místicas en un momento dado, ¿no? No sé, por eso, por lo que dice Miguel, de que a veces los científicos se oponen a nuevos descubrimientos, porque ya están sentados. Por eso no hay que idealizar la ciencia como si fuera una cosa. O sea, lo que llaman la ciencia está compuesta por científicos concretos que pueden tener sus miserias también y pueden querer frenar ciertos avances. Y pues eso, o sea, hablamos de la ciencia, hablamos de ciencias concretas en distintos estados de desarrollo y de científicos concretos con distinto grado de rigor, con distinto grado de honestidad, ¿no? Imagínate, Raúl, que consagras tu vida a estudiar una cosa para que venga ahora un estudio y te diga que toda tu vida ha sido un fraude. Sí.
Precisamente por eso no hay que idealizar la ciencia. Los científicos se pueden equivocar y incluso pueden, pues eso, pueden engañar directamente. O sea. Calamata, aquí uno de los fans está diciendo que si sacralizas la ciencia las conviertes en filosofía, ideología, religión. La ciencia no puede ser dogmática. Sí, es que yo pienso eso, yo no acabo de entender. Es que además, o sea, el cientificismo es, por ejemplo, cuando dices, es que lo ha dicho un científico. Dices, ¿pero y qué? O sea, que lo ha dicho un científico, ¿qué pasa? ¿Que es Dios? O sea, que algo lo ha dicho un científico no quiere decir que sea verdad. Es que ahora, o sea, una cosa es lo que diga el científico y otra cosa es lo que pruebe. Pues claro, hay que distinguir lo teórico, ¿no? Es como el dogmatismo en las ideologías políticas, es que es exactamente lo mismo, ¿no? Claro. No, es que Marx decía esto y hay que aplicar lo que estrictamente decía Marx, y si no, eres un revisionista, ¿no? Claro, o claro. el realismo, lo mismo, ¿no? O es que Adam Smith, o es que Hayek o von Mises no decía esto exactamente, y si haces esto ya, pues eres un socialdemócrata, ¿no? Sí, o sea, sí. O sea, cuando algo se convierte en dogmatismo, a mi juicio, deja de ser ciencia, deja de ser, porque a fin de cuentas, la política también es una ciencia, la ciencia política, al igual que la sociología también, pues son ciencias sociales. Y cuando dentro de las ciencias sociales, que es el campo donde yo más me muevo, algo se convierte en un dogma de fe, es que prácticamente deja de ser una ciencia, porque en la sociología, por ejemplo, nosotros tenemos que tener un amplio abanico de posibilidades para poder analizar y describir fenómenos sociales, políticos, económicos, etcétera. Cuando tú, como sociólogo, por ejemplo, asumes un dogma ideológico, que es lo que pasa mucho a día de hoy en las facultades de sociología, por eso a mi juicio, en las facultades de sociología no se da ciencia, es dogma. ¿Qué pasa en las facultades de sociología? Que están estrictamente ideologizados con todo lo que se llama con la izquierda indefinida, o como otros llamarían marxismo cultural, o como otros llamarían liberalismo cultural, etcétera. O sea, hay un problema que es la memeplexia humana. Los humanos tenemos una tendencia a contraer virus. Debiera ser visto como un virus esto. La cuestión de las ideologías así que se esparcen de esa forma y que hacen ciega a la gente y las obligan a hacer sacrificios en nombre del colectivo y todo esto, deberían ser vistos como virus. Y esta gente, hay gente que es más propensa a que estos virus les entre más fuerte, ¿no? Y les da con todo, que es lo que pasa en la cuestión de las universidades. Quería preguntarle a Tony, ¿estás ahí? Tú como anarquista spengleriano... Stirneriano será. Stirneriano, sí. Igual existe un anarquismo spengleriano, me gustaría conocerlo. Chicos, son las 12, me tengo que ir. Un placer. ¿Te vas? Sí, ya vamos a ir cerrando pronto porque creo que el tema más o menos le hemos sacado algo de jugo, ¿no? Os pido disculpas porque Enrique creo que quería hacer derecho a réplica y porque ahora que por fin iba a hablar el informático, pues no puedo escucharle, pero bueno, lo lamento, me tengo que ir, que es tarde. Un abrazo a todos. Chao, bien. Tranquilo. Hasta luego. Un abrazo. Este canal se hace con el sacrificio de todos y para poder seguir llevando nuestros mensajes liberadores necesitamos de tu ayuda. Sé nuestro Patreon.